¿qué chingados estás haciendo, Chavana? Nos están hablando noticias. ¿Cómo es posible que digas que se escapó la anaconda? Pues eso pasó. Y voy a renunciarles a estos hijos de la chispeada, porque me mandaron a la goma, ya no me respetan, y acá, ya, ta. Yo sabía que no me iba a morir ahí. Ok. Pero sí pasé un par de días muy complicados en el que no quería saber de nada ni de nadie. Amigos de Platicando de Más, el día de hoy estoy muy contento con el invitado que tenemos por acá. Alguien que voy a ir conociendo, a pesar de que hemos crecido con sus programas, con la narración, día con día en todas nuestras etapas. Él es Ernesto Chavana Cubos. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Excelente. Mi querido Samsung, es un placer. Mientras no me digas Hitachi, todo está bien, porque ya desapareció. Perdón. Sony, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Excelente. Después de una desveladotototota que nos aventamos ayer en un programa de las noches del fútbol, pero aquí estoy con todo gusto. ¿Qué cuentas de novedades? No, yo te pregunto a ti, Ernesto Chavana Cubos. No traigo lana. Fabián, DJ Fabián, me cobra mucho por semana. Él es caro. Muy caro. Es caro, él es caro. Pero lo vale. Oye, totalmente. Chavis, yo te quiero decir Chavis aquí en esta entrevista. ¿Puedo? Llámame papá, bebé, mi amor. Oye, Chavana, cuéntamelo todo porque... ¿Dónde nace Ernesto Chavana? Nace, artísticamente nace... Ay, sí, no. Ernesto Chavana Cubos es regiomontano. Ok. Nacido el 7 de noviembre de 1967. Es Hace decir, poquito. Tengo 57 benditos años. 57. 57 años, nací de una familia de 5, 3 hombres, 2 mujeres, un camino. Un papá trabajador, honesto, que nos enseñó muchos valores, al que extraño, falleció hace algunos años. Y una mamá que siempre se comportó muy apoyadora con sus hijos, viendo por ellos y en todo momento siempre impulsándonos. Entonces, creo que nací en una familia muy especial, porque creo que los Chavana Cubos somos en cierta parte muy especiales porque somos diferentes todos los hijos y lo que prevalece es el amor que nos guardamos porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Totalmente. Entonces, yo creo que es algo muy, muy, muy bonito el poder hablar de tu familia con mucho respeto y con mucho cariño. Oye, Ernesto, ¿en qué barrio te criaste? En el barrio de Guadalupe, en el fraccionamiento La Hacienda, junto a la Expo Guadalupe. Ok. Ahí crecimos, llegué a los 5 años ahí a ese barrio y crecí ahí me quedé hasta los 27 años que me caso y me voy a otro barrio que era la Vivienda Popular, acá por La Tolteca. Ok. Y ahí estuve 2 años, luego me cambio ya con mi esposa Juanita a Jardín Español, donde ya teníamos nuestra casa propia. La primera casa en la que estuvimos allá en la Vivienda Popular era una casa de mi señor padre, que nosotros acondicionamos y ahí estuvimos Juan y yo por 2 años, pero mi infancia, mi adolescencia creció con ese chavo soñador de querer hacer 1000 cosas en la Hacienda de Ciudad Guadalupe. En la Hacienda, ¿cuántos años tienes de casado con Juan? Tengo 30 años de casado, 5 de novio, es decir, tenemos 35 años juntos. Ya la ingresé al Seguro Social hace algún tiempo y le estoy pagando una indemnización por la manera de ser de tu servidor que no está en casa y tengo que indemnizarla. Págale la modalidad 40, Chavana. No, ya me está cobrando más porque yo, como era un tipo muy celoso, ella trabajaba en una empresa que se llamaba Stabilit. Ok. Era de ILSA o de IMSA, allá por el Estadio de los Tigres, Sí, enfrente. sí, sí. Ahí están las empresas. Y había una que se llamaba Stabilit y ahí ella trabajaba. Tenía ella 24 años. Y entonces era una chica muy atractiva. Y conociendo yo a los hombres que son muy pasados y sabiendo que estaba en riesgo mi futuro con ella,
Entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a sacar de trabajar. ¿Cómo que me vas a sacar de trabajar? Te voy a sacar de trabajar. Lo que estos cuates te están pagando, yo te lo voy a pagar. ¿De verdad? Desde hace 30 y tantos años. Entonces la saco de trabajar, nos casamos, la saco de trabajar y cada 15 días le doy lo que estos cuates deberían de estarle pagando. Y orgullosamente lo digo porque no le he faltado en ninguna. Además, soy quien hace fuerte la familia y no nada más le doy sus quincenas, sino que les doy sus semanotas y le doy hasta para llevar. Tenemos 5 hijos. No, 4 hijos. Bueno. ¿Cuántos tienes? Bueno, la verdad es que tenemos más hijos porque todos mis trabajadores son como mis hijos, los estoy manteniendo. Pero de sangre, ¿cuántos tienes? Son 4 hijos. 4. Es Patricia, Carolina. Les puse nombres largos para que se cansen al escribir en las primarias. Patricia Carolina tiene 28, María Fernanda tiene 21, Daniela Alejandra, que es yo le digo Dani, y ella tiene 19 años, y Ernesto, que nada más le puse Ernesto para que fuera exactamente como yo, en cuanto al nombre, y él tiene 18 años. Seguiditos, 17 básicamente. Tiene, va a cumplir 18. Nada más del primero al segundo ahí hubo un poquito más de tiempo. Hubo una bronca ahí con la fábrica. Ok. Ahí fallaron unas piezas de la fábrica, pero metí un... Oye, Chavana, sí soy mayor de edad. O sea, estoy chiquito, pero sí me puedes hablar como okay. es. No, pues tuvo un problema mi esposa ahí para poder seguir teniendo familia, pero fuimos con un doctor, el doctor Dávila, Carlos Dávila, a quien le mando un abrazo, porque fue el que recibió a mis 4 hijos. Y siempre estuvo perfecto. Entonces, cada vez que nacía un hijo, le decía, doctor, ¿cómo está la fábrica? Dele para adelante. Hasta que ya en el último me dijo, ¿sabe qué? Ya. Ha llegado párele. el momento de que ya cierre la fábrica. Oye, pero, a ver, conocemos a María Fernanda. Digo, tengo el gusto de conocer a Mafer y todo el asunto. Pero, espérame, vámonos para atrás. Sacaste de chambear a Juani por celoso. Sí, celoso. La neta. De hecho, cuando estaba yo con ella, le dije... ¿Por qué soy celoso? Y me dejé el pelo. Largo. Oye, Ernesto, pero la sacas de chambear y años, ahorita no regresamos, pero muchos años después, tú trabajas con chicas muy guapas, muy atractivas en el cotorreo, que también tal vez desde su perspectiva pudiera decir, oye, espérame, me sacaste hace mucho por celos y tú sí puedes años después. ¿Ha llegado esta plática algún día? Todos los días. Cada que llego. Cada que llego. Anoche llegué a las 2 de la mañana con 30 minutos y me dice, ¿por qué llegas hasta ahorita? ¿Y por qué tienes estas elegidas? ¿Y por qué tienes esto? Pero son pláticas que todos los días lo tengo que responderle. No en tono enojado. A veces sí es desesperante que te pregunte lo mismo durante 20 y tantos años que tengo mi programa. Pero yo lo entiendo y por eso me pongo en sus zapatos y guardo un gran respeto a mis compañeras y pinto una línea. Porque a mí no me gustaría que ella estuviera haciendo un programa de conductora y atrás con unos galanes que todo mundo quisiera ligarlos. Entonces, ella ha entendido mi trabajo, he tratado de acercarla un poco con todos los datos que sabe que ocurren en el programa. Las llamadas telefónicas de trabajo las hago delante de ella. Doy las instrucciones sobre quién debe hacer cierto personaje o qué sección debe hacer cada una de ellas, para que ella se dé cuenta que todo... Que hay transparencia en esto, claro. Que todo lo puedo decir delante de ella o atrás de ella sin un sentimiento o con una intención que no es la correcta. Entonces, yo creo que más que yo, ellas, las compañeras que han estado conmigo a cuadro, pueden decirte el tipo de persona que soy. Y que no me cruzo una línea de respeto. A pocas de ellas las saludo de beso, son prácticamente ninguna. Siempre que veo a una de las compañeras le digo puños, puñitos. Bendita pandemia que nos dejó el puño, puñitos. ¿Por qué trato de no acercarme a ellas? Porque alguien pudiera malinterpretar las Totalmente. cosas. Entonces, ¿sabes qué? Me alejo completamente y hago mi vida. Oye, Chavana, pero a ver, ahorita estamos hablando ya de este programa tan icónico que tiene muchos años. ¿Qué ha pasado también el cambio de aquellas noches del fútbol primeras hasta donde los payasónicos estaban metidos, Heliodoro y demás, Romperredes, se convierte en el show después, es show musical, realities? Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo llegas a los medios?
Bueno, a los medios llego porque cuando estaba terminando mi carrera de licenciatura de comunicación con la especialidad de periodismo, uno de mis compañeros, Alejandro Garza, trabajaba en el periódico El Norte. Y ahí en el periódico El Norte había una persona de nombre Héctor Bencomo, que es un gran amigo, al que le mando un fuerte abrazo, igual que Alejandro. Y me dice, oye, Héctor Bencomo, que está aquí en el norte, va a irse a trabajar a los Sultanes de Monterrey. Y va como director de comunicación de los Sultanes y está reclutando gente que le sepa del béisbol. Y yo sé que tú juegas béisbol, tú sabes anotar un box score, que es una hoja donde tú llevas todos los datos del partido. Y seguramente eso te puede interesar. A mí me encantaba el béisbol, el fútbol, yo practiqué todos los deportes, había sí por haber. Entonces me resultaba muy fácil poder aparecer ahí. Voy con Héctor Bencomo, me recibe en el club de béisbol de los Sultanes, que estaban ubicados allá en Gonzalitos y Avenida Madero, enfrente del Hospital Civil. En la mera esquina estaba el club. Y tenía como director a Roberto Magdaleno, era el gerente del club. Llegué a un acuerdo con Héctor Bencomo, me interesó, hice una revista en 1988 que se llamó Los Sultanes 88, era una revista con las estadísticas, con la historia de cada uno de los peloteros. Y durante ese lapso, Bencomo como que se frenó en la negociación con Sultanes y decidió regresarse al periódico El Norte. Yo ya estaba con Sultanes y como... Yo ya había firmado. Bencomo, bueno, era más de palabra. Ok. Como Bencomo se regresa al periódico El Norte, me quedo con los Sultanes como único personaje de comunicación. Tenía que redactar algún boletín. Y como estábamos en el principio de la temporada, iban llegando peloteros y Roberto Magdaleno, el gerente de aquel tiempo, me decía, redacta esta nota y mándasela a la XT o mándasela a Radio Alegría o mándasela a los que tengan programas de deportes. Ajá. Canal 28 y demás. Y empecé a redactar y mandarle la información. Cuando empiezo a enviar la información a Canal 12, el responsable de recibir la información era Enrique Salinas Rangel, que era cronista de béisbol, tenía un programa de deportes. Y entonces Enrique recibe el boletín mío y me dice, ¿sabes qué, Chavana? Me interesaría que tú me hicieras la llamada en las tardes que tengo mi programa de radio para que, mira, así te conecto y tú te sueltas y das la información y listo. En aquel tiempo todavía Bencomo aparecía porque recuerdo que Bencomo me dijo, te vas a ir a trabajar ahí. O sea, como que Bencomo ya visualizó, cuando Bencomo me escuchaba, decía, ay, cabrón, este cuate tiene con queso las enchiladas y lo van a llamar. Pues no se equivocó Bencomo porque hablaba con Enrique y decía, joven Chavana. Bueno, Enrique me decía Chavo Chavana. Chavo Chavana, ¿qué ha contratado Sultanes? Y entonces haz de cuenta que yo soltaba y... Gracias, Enrique. El día de hoy los Sultanes de Monterrey acaban de contratar a Trench Davis, jugador del Jardín Central, un pelotero rápido, alto, que tiene un porcentaje de 365 en el bateo y además es un excelente fildeador y viene del equipo AAA de Texas, que tiene acuerdo con los Sultanes y lo esperamos este jueves y seguramente va a entrenar el viernes para la gente que quiere ir al entrenamiento y compren sus boletos porque los Sultanes se están armando con todo. Entonces ahí me inspiraba y ya me sentía yo el cronista que todo México esperaba. Porque sí, ya decía yo, no hombre, porque te hablo con sinceridad. Lo decía tan bien que hasta yo mismo me sorprendía. Yo decía, oye, sí la armo porque los que están hablando de béisbol en aquel tiempo eran, listo el pitcher, lanzamiento para el plato. Cuidaban más la voz. Sí, claro. No eran los explosivos como yo era explosivo. A mí me gustaba llamar la atención. Aquí estoy! ¡Hey! Trench Davis, es un jugador. No creo que te guste llamar la atención en cuanto a lo laboral. Ajá. Digo, no. ¿Cómo no se equivocó? Pero jamás imaginó que serías el rey del tribal. No, pues había que hacer... ¿Ibas a ir a Matehuala a grabar un video? Había que hacer esas que para muchos resultan tonterías, para mí eran
cosas que se tenían que hacer porque habría que llamar la atención, porque sabía yo que iban a funcionar. Que han funcionado. Y que han funcionado. Y así se va haciendo la carrera de Chavana como comentarista de deportes. Finalmente ven cómo se regresa al periódico El Norte, me quedo 2-3 semanas más con Sultanes, nunca me pagan un centavo, me mandan traer peloteros en una combi que yo tenía, iba yo por peloteros hasta el aeropuerto, me tocó traer a un puertorriqueño de apellido Castro, Eddie Castro, una persona extraordinaria a quien le mando un abrazo enorme, porque en el recorrido pues ya hicimos migas, ya me hacía yo amigo de los peloteros y los llevaban al Hotel Fastos y ahí los metía y vengo de parte de los Sultanes, aquí métalo. Oiga, pero pues es que aquí Sultanes no métalo y aquí... Imagínate la época del Fastos, ya ni existe, creo. No, sí está todavía en Colón, ¿no? enfrente de la central de autobuses, sí. donde estaba la Coliseo. Y ahí metíamos a los peloteros que llegaban a Sultanes y luego pues ya los veía en el entrenamiento, empezábamos a hacer un poquito más de migas y al final no me pagan los Sultanes y le digo yo a Roberto Magdaleno, Robert, ¿sabes qué? Pues yo te doy las gracias. Ya me tengo que ir a buscar jale porque pues no podía estar yo ahí 1 mes y medio, 2 meses trabajándoles gratis, poniendo para la gasolina, dedicando mi tiempo, los estudios y yo ya estaba cerrando el capítulo con la universidad y tenía yo que buscar trabajo. Entonces me salgo de ahí, me acuerdo que Roberto Magdaleno me dice, Chavana, no te vayas, vas a regresar. Vas a regresar y tuvo razón, sí regresé pero a narrar. Órale. No se equivocó Roberto. Roberto sabía que encontraba en mí un elemento que podía ser muy útil, pero pues le representaba algo de dificultad poder hablar de dinero porque pues no había realmente dinero. Y había que pedirle a Pepe Maiz la oportunidad de que aceptara que llegara un chavo como Chavana para que ganara un billete ahí. Entonces no pudo conseguirme el recurso y decidí irme a casa. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya renuncié a los Sultanes, voy a descansar el día de mañana y voy a pedir trabajo. Y el 1 de mayo de 1988 fui a tocar la puerta. Ese día descansé y me fui a tocar la puerta primero a Estrellas de Oro. Y ahí me recibe Enrique Salinas Rangel y me dice, ¿qué onda, Chavana? ¿Sabes qué, Enrique? Ya no estoy con Sultanes. ¿Cómo que no estás con Sultanes? Le dije, no, por eso vengo a pedir aquí una oportunidad. Dice, mira, aquí no hay lana. ¿Por qué no reciben así siempre, hombre? Aquí no hay lana. Sí me interesa que estés conmigo. Yo ocupo un coordinador para entrevistas, ocupo gente que me traiga deportistas para mis programas. Vamos a pasar con Enrique Ávila Rubí para que él acepte o no si vienes. Pasamos con Ávila Rubí. Rubí, él es Chavana, trabajaba en Sultanes, ahora quiere estar con nosotros. Le digo que no hay dinero y me acuerdo perfectamente que Enrique Ávila Rubí, que estaba en su oficina, toda desordenada, que tenía promociones de todas las disqueras. En aquel tiempo las disqueras sí daban muchas cosas para que hicieran promociones. Y se sentó y dijo, nada más que te recuerdo, Enrique, que efectivamente aquí no hay dinero. Si el señor Chavana quiere aceptar, y bueno, pues ya veremos después qué hacemos. Y le dije, sí, yo acepto. Y desde ahí empezó una carrera muy bonita. Entré el primer programa el 2 de mayo. Tenía que conseguir un buen deportista y al primer deportista que llevé fue al Tilo Ponce. Esa noche del 1 de mayo me fui a la casa de Tilo Ponce, que vivía cerca de mi colonia. Toqué la puerta, salió Tilo Ponce y le dije, Tilo, quiero que me apoyes. Mañana empiezo un programa, es muy importante que vayas, porque si tú vas, estoy seguro que me van a dar el trabajo. Entonces como que le caí muy bien a Tilo Ponce y me dijo, sí, voy. Sí, cuenta conmigo. Y con la palabra de Tilo me quedé tranquilo, pero al siguiente día sabía yo que a lo mejor no iba. Entonces llego yo al programa al día siguiente y me dice Enrique, ¿y a quién vas a traer? Y le dije, voy a traer al Tilo Ponce. ¿Qué vas a traer al Tilo Ponce, hombre? Le dije, sí, voy a traer al Tilo Ponce. No creo, pero bueno, vamos a ver si llega. Y que va llegando en ese momento Tilo Ponce y se estaciona afuera de la puerta principal de la radio. Llegó el Tilo Ponce y todos, ¡wow!
Chavana. Fue un hitazazazazo que abrió las puertas para que Chavana tuviera ya un poco más de presencia, y luego Enrique me empezó a dar escritos de noticias que él sacaba de allá de redacción. No eran los sistemas que hoy tenemos digitales, claro. eran unas hojotas que llegaban por un teleprompter, no, eran... por un fax, una cosa así, ¿no? Teníamos una máquina de Notimex y traca, de la agencia, okay. Era la agencia y llegaban ahí las notas, impresas ahí a máquina, y luego llegabas y las cortabas y sacabas la nota, y luego partías las notas, eran chiquitas, y tú te las daban para que las leyeras. Sí, repartían. Y entonces eso hice en el 88, hasta que en 1989, después de más de un año, me llaman de la dirección de radio con el señor Rubén Hernández López, que era el director en aquel tiempo en Estrellas de Oro, y me dijo, ¿sabes qué, Chavana? Te vamos a dar la planta. Y pues ahí está, desde el 7 de septiembre de 1989 tengo la planta en Multimedios y... No, y ya pues para correrte te tienen que dar una antena, Ernesto. No, yo creo que 2. Ya te tienen que dar una plaza comercial y una antena. Yo creo que sí. Oye, Chavana, pero a ver, platícame, porque ahorita estos son tus inicios dentro de los medios, dentro del cronismo y demás, pero algo muy interesante es, después viene la televisión, y yo te vi, a ver, yo crecí viendo tus programas, Super Clásico era uno de mis favoritos con Heliodoro, que estaba padrísimo. ¿Cómo llegas a la tele? ¿Cómo da ese brinco? Hubo un momento en el que a mí no me llamaban a televisión. Llamaron a todos los que trabajaban conmigo en la RG. Ok. Y lamentablemente en el 89, cuando a mí me dan la planta, Enrique Salinas Rangel enferma. A Enrique ya le habían dado la dirección o la coordinación de RG La Deportiva, porque ya perfilaban a la RG como una estación deportiva. Entonces, a Enrique le dan la oportunidad de hacer eso, pero Enrique se enferma y al cabo de un par de años falleció. Entonces a mí me dieron la coordinación de la emisora, pero la emisora pues no levantaba. Chavana coordinaba y hacía ciertos programas y tenía muchas intenciones, muy buenas ideas, pero no había el despunte que se ocupaba. Hasta que llega don Roberto Hernández Jr. en el 91, llega don Robert después de un año sabático por haber renunciado, y como requisito en el regreso a don Robert se le pidió que se encargara de la dirección de la RG. Llegó don Roberto a la dirección de la RG, me dejó a mí como coordinador, como segundo de a bordo, y fue un boom la emisora que se ha mantenido con muchísimo éxito. Bueno, pues eso fue prácticamente lo que ocurrió en aquel año. A mí nunca me invitaron a hacer televisión. Don Robert hacía Fútbol al Día, Toño Nelly tenía algunos segmentos en los domingos deportivos. Le hablaron a Paulino Guerrero, que era cronista de aquel tiempo, era comentarista junto conmigo. Le hablaron a Héctor Javier Yáñez, le hablaron a León Mario Morales, le hablaron a Juan Uriegas, le hablaron a una serie de comentaristas que estaban haciéndose fuertes en RG y los llevaban a televisión. Pero a Chavana nunca lo invitaron a televisión. Pues porque no les parecía que Chavana entrara en ese círculo, porque sabía que les iba a partir la madre. ¡Qué humildemente! Pues es que es la neta, no encuentro otra explicación. Entonces, no me daban chance. Mis programas en radio eran sumamente exitosos. Yo tenía la audiencia más importante junto con don Roberto en los programas, y yo decía, ¿por qué a mí no me invitan a hacer televisión? Hasta que pasan 10 años, tal vez más, me sirve de escuela para ser mejor todavía en radio, para ser más creativo, para hacer cosas importantes. Y hubo un momento en el que la D99 tenía la estación de radio, le hicieron un canal de televisión. Sí, claro, por cable, yo me acuerdo perfectamente. En aquel entonces, Multimedios era socio de Televisa en Cablevisión. Tenían esa sociedad, y entonces algunos programas o canales o estaciones de radio tenían su programación en televisión. Y entonces había un canal que se llamaba D99, que era de la estación, y piensan en Chavana. No sé a quién se le ocurre que Chavana en su programa de 4 a 5 aparezca en televisión de la D99. Entonces empiezo a transmitir para radio
y luego empiezo a transmitir simultáneamente para el canal de D99 y la gente me empezó a ver. Y salía yo con unos lentes oscuros y yo hablaba de fútbol en un micrófono como este y volteaba la cámara y estaba la cámara y estaba el camarógrafo dentro de la cabina grabando, transmitiendo con un cable que iba hasta no sé dónde porque tenía que ser larguísimo. No estaba cerca de la cabina. Y ese programa lo ve un director de programación que tenía el canal en aquel entonces de nombre Mauricio Latorre. Y luego Mauricio Latorre me lo encuentro afuera de las instalaciones en la banqueta y me dice, oye, Chavana, soy Mauricio Latorre, soy director de programación de aquí del canal. Me gustaría platicar contigo para un proyecto. Y yo, sí, claro que sí, con todo gusto lo vemos. Pero yo lo vi demasiado joven que yo dije, pues ahora Dios quién sea. Sí, pues estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando del 80 y ya casi del 2000. O sea, yo entré, imagínate, yo entré en el 89 ya, bien duro a la RG, y en el 99, casi 2000, o sea, pasaron 10 años, y apenas estaba yo viendo al director de programación del Canal 12. Y muy joven. Y muy joven, yo dije, pues ahora Dios quién sea. Pasaron los meses, me vuelve nos volvemos a encontrar en la banqueta y me dice, oye, ¿qué pasó? Te estuve esperando ahí en mi oficina, ¿no fuiste? Dije, déjame ver si ya voy esta semana. Ándale, te encargo para platicar. Entonces voy a la RG y le dije a Javier Plasencia, oye, Javier, fíjate que hay un chavo ahí del canal que se llama Mauricio Latorre y dice que es el director de programación, de producción. Y me dice Javier, güey, ve, cabrón. ¿Por qué? Pues es el director. Es el bueno. Es el que hace los programas. Y yo, no me digas. Pues mañana tú voy. bateándolo. No, pues al día siguiente voy. Ya me pasa a su oficina. Ernesto, bienvenido. Mira, te estoy visualizando a ti para que hagas un programa de concursos. Un programa que se llame Superclásico, Tigres contra Rayados. Tú tienes el perfil, tú conduces, sabes de fútbol. Yo sé que tú vas a funcionar. Quiero que hagas un programa. Y le habla a un productor. Ven para acá. Quiero que hagan un programa con Chavana, con estas características. Vistan a las chicas de Rayadas, de Tigres, y que enfrente Tigres contra Rayados con unos concursos y se va a llamar Superclásico. Empiecen a grabarlo ya. En aquel tiempo ya estaba don Roberto muy bien consolidado y don Robert era el de la RG, el único que tenía contacto con los directivos, con los jefes. Yo jamás he tenido contactos directos con directivos que están por encima de mis jefes, porque he sido muy cauteloso en no brincarme a nadie, claro, para andar pidiendo cosas brincando a mis jefes. Entonces yo era muy respetuoso y yo no me metía. Lo que dijera don Robert, eso era ley. El teléfono rojo. Pero Mauricio Latorre me dijo, ¿sabes qué? Te voy a encargar una cosa. Graben. Pero grábenlo sordamente, discretamente, que nadie sepa qué se va a hacer. Porque si se sabe que sale esto al aire, no se va a sacar adelante. Como que Mauricio ya intuía que iba a haber un problema. Ok. Entonces grabamos el programa, agarramos el piloto. Me dijo Mauricio, ¿tienes contactos con empresas que puedan patrocinar? Le dije, claro, pues si yo le vendo a Coca-Cola y le vendo a Urrutia y compañía. ¡Qué bárbaro! Y le vendo a EMSA y le vendo al otro y le vendo aquí y le vendo allá porque yo tenía contacto comercial, porque antes yo le manejaba la publicidad a la revista de Fútbol al Día, que era una revista que don Robert hacía en aquel tiempo. Yo le ayudaba a don Robert en muchas cosas de venta de su revista. Le vendía Maseca y un sinfín de historias ahí de ventas. Entonces tenía los contactos, fui con Coca-Cola, fui con Urrutia y fui con algunas otras empresas y empieza el programa patrocinado. Cuando los jefes ven que el programa sale al aire, inmediatamente agarran el teléfono. ¿Y ese programa quién lo autorizó? No. Pues lo autorizó Mauricio Latorre. ¿Por qué lo autorizó? Dijo, porque ya va vendido, señor. Sí, ya no hay vuelta atrás. Cuando ya va la venta... Dijo, bueno, pues no, pues que se quede. Claro. Y después, ahora sí me empezaban a hablar los jefes. Había un jefe de ventas que era don Enrique Gómez Junco y me hablaba y me decía, oiga, ahí le encargo esos concursos que usted hace. Era muy religioso. Entonces era muy puritano, no sé cómo llamarle. Iba a misa todos los domingos y ver el muere, papaya muere. Hombre, yo creo que sentía que se iba a ir al infierno.
Pero no podía hacer nada porque estaba patrocinado. Y entonces siempre hubo una campañita de que Que no ¿sabes está qué? muy bonito, No está bien, no está bien, no está corriendo en el bien. asunto. Eso no está padre para ellos. Pero al final entendieron que era lo que la gente consumía. Claro. Y entonces para aquellos años sí era revolucionado, pues era estar metiendo cosas que la gente no estaba acostumbrada a ver. Y con muy pocos recursos se dieron cuenta que ese programa alcanzaba niveles de audiencia muy buenos y lo dejaron. Duró no sé si 8 años, 9 años. Y estuvimos ahí por largo tiempo hasta que después se va Don Robert a Japón y Corea en el Mundial del 2002. Ajá. Y cuando se va Don Robert al irse deja como jefes segundos de a bordo a Willy González y a Roberto Hernández Contreras, su hijo, Sí, claro. que ya estaba metido ahí en la onda del comentario. Y les dice, Roberto, Willy, ustedes se van a quedar aquí como jefes. Chavana nada más viene a cubrir sus programas. Chavana ya está en otra onda, está en otro canal. Ustedes se quedan. ¿Respetándote o haciendo a un lado? Me estaba haciendo a un lado Ok. ya porque decía, ya Chavana tiene superclásico, además no me avisó. Si yo le hubiera avisado a Don Robert que iba a ser superclásico, iba a meter su cuchara Y no salía no salía Superclásico. superclásico. Y no hubiera salido una radiograbadora. No, con compact disc, papá. Papá. Y entonces Don Robert pues, se sintió tal vez ahí conmigo y dejó a Willy y a Roberto. Entonces yo me fui a mi casa y hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué, Juan? Y voy a renunciarles a estos hijos de la chispeada porque me mandaron a la goma, ya no me respetan y acá, ya, ta. Entonces cuando ya me dirigí a la renuncia, yo había planeado renunciar un jueves, me hablan un martes y me dicen, me habla el señor, la secretaria de Federico Arriola, que era el brazo derecho de don Francisco González. En el periódico El Diario de Monterrey, ahora Milenio. Y me dice, oiga, señor Chavana, fíjese que vamos a hacer un programa que va a ser de fútbol y quiero que venga a una entrevista. Y cuando llego a la entrevista, había una mesa redonda con mucha gente del periódico, del canal, de radio, que estaban esperando la noticia. Y en eso entra el señor Arriola, Federico, y muy tranquilo dice, bueno, pues tenemos un convenio con DirecTV, podemos meter ciertas imágenes, tenemos que hacer un programa nosotros de entretenimiento que va a empezar a las 10 de la noche y se va a alargar hasta la 1 de la mañana para que la gente se quede despierta. Y el conductor de ese programa va a ser el señor Ernesto Chavana. El número 1, que es don Roberto Hernández Jr., está en Japón y Corea, no puede hacer el programa. Y el número 2, para mí, es el que tiene que hacerlo. Claro. Y para mí el 2 es el señor Chavana, tiene experiencia por su programa de Superclásico y él se va a quedar a hacer el programa. Y wow, Todos quedaron. me quedo entonces yo que estaba yéndome ya. Pues me quedo a hacer el programa de las noches del Mundial y me acuerdo que al siguiente día, después de haber visto el primer programa, estaba Federico Arriola sentado afuera de un estudio escribiendo, con una maquinita, estaba escribiendo, redactando algo. Y me le acerco y le digo, Federico, ¿cómo nos fue? Y estaba, muy bien. Síguele. Y se queda. Y dije, bueno, pues funcionó. Y funcionó tanto que luego vinieron las noches del fútbol, unos 2 meses después de que acabó el Mundial. Y pues ya se quedó el programa desde el 2002 a la fecha, aunque en el paso del tiempo pasó de ser de las noches del fútbol hasta el programa de show, que ya nos obligó a hacer otro tipo de contenido, más show, más historias, más enredos, más música, más entretenimiento, más presentaciones de Chavana, y cambió completamente mi giro de ser el comentarista y el cronista de fútbol a ser el showman que me obliga a hacer la televisión. ¿Tuviste que dejar la RG? Tuve que dejar la RG. Hace poco tiempo me invitaron a colaborar con la RG. Les hice ver que ya no estaba conectado con el tema deportivo, que estaba muy lejos ya de los equipos, ya no veía yo fútbol. Pero les dije, acepto el reto porque tengo material para poner en práctica y que la gente disfrute el tipo de programa que voy a hacer de entretenimiento. Y gracias a Dios les demostré que sin hablar de fútbol en la RG se podía tener un muy buen programa y creo que alcanzamos el segundo lugar en la
en la estación como programa preferido. Y bueno, pues hasta que llegó una nueva corriente de pensamientos y dijeron, Chavana no habla de fútbol, queremos puro fútbol, entonces no es deporte. Hay que poner chicharroncito. Y vámonos. Y vámonos. Y ya al final, pues ya me sacaron de la emisora con la idea de regresar para hacer cosas, pero difícilmente voy a regresar a la radio. En la RG ya le he invertido más en mis redes sociales. Claro. En hacer mis propios programas y mis propios contenidos. ¿Qué es la tendencia? Y al final de todo esto, digo, toda esa experiencia, tantos años, has hecho realities también en televisión, has hecho muchas cosas, pero quiero que me cuentes algo en chisme. ¿Qué pasó con el tema de la anaconda? ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Hubo un pago ahí de por medio? ¿Sí se salió? No hubo se salió? no hubo pago. Estábamos tan locos en aquel tiempo y desesperados por llamar la atención que le digo yo a mi queridísimo compadre Gustavo Morantes, en paz descanse, que era mi productor de las noches del fútbol, le digo, oye, vamos al circo que está ahí bajo el Puente del Papa. El Circo de la Anaconda. El Circo de la Anaconda. Okay. En aquel tiempo había una película de la Anaconda y en el tráiler salía una anaconda del tamaño de la casa y se devoraba a todo aquel que se atravesaba. Y si tú veías la anaconda del circo, era una viborita ahí que no pintaba para nada, ¿verdad? Entonces fui con el encargado del circo, Fabio, era el nombre, Fabio. Y le digo, oye, Fabio, queremos hacer una transmisión esta noche, pero depende de ti que funcione. Si tú quieres dar un chingadazo, tienes que actuar con... Pero yo dependo de cómo tú actúes. Sí, claro. Yo no puedo decir que está pasando algo en el circo si no me sigues. Si tú no me sigues el show. Pero si tú me sacas la bola del cuadro y tú dices que la anaconda se escapó y que la... O sea, un chingadazo muy bueno. Y dijo Fabio, pues yo le entro. Dije, ¿seguro? Sí, perfecto. Entonces yo voy a estar en el programa y de repente voy a cortar la transmisión y voy a decir que algo está pasando en el circo y la madre... Y entonces te vamos a switchar y tú vas a decir, señor Chavana, se escapó la anaconda. Entonces yo le había dicho de alguna manera que hiciera así el trabajo, pero Fabio se pasó 10 veces. O sea, la actuación de Fabio fue extraordinaria. Si Hollywood lo hubiera visto, Hollywood lo hubiera contratado, era un Oscar. Porque en ese momento que hago yo el enlace, Fabio, ¿qué pasó? Y Fabio sale y dice, señor Chavana, me estoy comunicando con usted porque se nos escapó la anaconda. Y casualmente en el tiro que teníamos nosotros enfocando a Fabio en primer plano, en segundo plano se ve el tráiler con la caja abierta. Era un tráiler, una cajotota que decía la anaconda, y sale con la puerta abierta y se va hacia acomodando y van como 8 pelados corriendo. Y entonces se vio una escena de Rambo. Y hasta yo mismo dije, la madre que... O sea, dije... Chavana, lo creímos. Wow, dije, la anaconda. Y que se empieza a hacer un circo porque vienen de noticias. Protección vienen civil. Corriendo de noticias y avientan la puerta y había un compañero que decía, Chavana... mandé a corte comercial y viene Paz. ¿Qué chingados estás haciendo, Chavana? Nos están hablando noticias. ¿Cómo es posible que digas que se escapó la anaconda? Pues eso pasó. Pues es show. No, pero la gente lo está tomando de veras. Pues es pedo de la gente. Si yo estoy diciendo que metan la leche al refrigerador porque es lo que quiere la anaconda, pues estoy jugando. O sea, yo mismo estoy diciendo con las versiones estas que es una broma, no manchen. Sí, Chavana, pero entiende que hay muchas personas de la mayoría de edad que pues están sufriendo porque dicen que Chavana está diciendo que se escapó la anaconda. Imagínate la gente que vive cerca del río, Chavana. Pues sí, de hecho. O sea, de hecho, estaban asomándose Chavana, ahí que... Oye, pues de repente volvemos a hacer un enlace y ya estaba todo el puente de Pino Suárez. Estaba invadido por todas las cadenas de televisoras. Estaba el 12, estaba Azteca, estaba el Norte, estaba toda la prensa, estaba hasta los del diario. Estaban ahí. Patrullas y llegó Protección Civil y llegaron ambulancias.
Y se hizo un circo y ya fueron con Fabio. ¿Qué pasó? No, pues es que vino Chavana y me dijo que si yo, pues es parte del programa. Sí, cabrón, pero avisen. Digan, pues es que Chavana yo pensé que iba a avisar. No, vamos a cancelar el circo. No, ¿cómo vas a cancelar el circo? Y creo que lo dejaron laborar. Porque entendieron que era una bronca nuestra y finalmente funcionó ese tema de la anaconda, que se quedó como algo muy icónico acá en la ciudad, en Monterrey, como una de las bromas que jamás se van a olvidar y bueno, al menos en las próximas generaciones. Chavana, otro punto. ¿Qué le hiciste a las botas del Rey del Tribal? ¿Las conservas? Las botas del Rey del Tribal las conservo. Por cierto, el miércoles pasado me aventé el Rey del Tribal con unas bototas que no son las originales, pero siguen teniendo un pico muy largo y ya me costó más trabajo bailar el Rey del Tribal. Yo ya iba sin aire. Yo soy, o yo era el Rey del Tribal. Sí, porque pues esto fue hace 13, 14 años. Oye, pero has cantado, evidentemente eres un showman, que no me tengo que esperar a todo lo que voy a decir para decirlo, pero eres un showman, has cantado, haces televisión, has hecho radio, has actuado, hicieron una película, Los Paranormales, una serie. Sí. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurre hacer una película? Bueno, había que hacer algo más y estábamos sacando segmentos como El Secreto de la Montaña, eran unos episodios ahí tipo como en cine. Hicimos ese, el de la montaña, y luego hicimos otro de otras historias relacionadas con películas, y luego le empezamos a pegar un poquito al tema de la actuación hasta que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la película de Los Paranormales, porque era una sección que funcionaba muchísimo, y entonces mandamos a hacer el guión, un guión muy simple. La película consistía en que yo gritaba, ¡Papirri! ¡Papirri! ¿Dónde estás, Papirri? Y Eliodoro a un lado mío, ¡Papirri! ¡Papirri! ¿Dónde estás? Y ese era el guión. Estábamos grite y grite durante una hora, yo creo que en la película, metidos en un monte, grabado en San Mateo, acá rumbo a Juárez, Nuevo León, a las 3 de la mañana. ¡Papirri! ¡Y Papirri! Era todo el guión. Y así se hizo la película, se estrenó en un cine, debut y despedida. Conseguimos un aparato de 5,000 lúmenes para que tuviera la capacidad de la luz sobre la pantalla, y nos prestaron ahí un cine donde fue Miguel Herrera, hicimos alfombra roja y pues para mí era un chiste, ¿verdad? Estaba yo viendo la película y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero pues jaló. Claro. Y ya se quedó como la película de Los Paranormales. Y es que hay muchas cosas que hemos visto en tus programas y yo te hago una pregunta, porque mucha gente dice, ¿Conan pudo andar en bicicleta sin asiento? Le encanta. Le encanta. Él ya estaba bien entrenado en eso. Y no nada más en eso, se sube a muchas más. Pero cuéntanos, porque tienes una buena relación con Conan. Sí, claro. Sí. Somos amigos. Y en el programa, pues evidentemente se pelea con medio mundo, ha hecho mucho show que se va. Siempre ha sido show. Es el personaje que de repente se adopta y a las cosas salen a veces sin planearse. Claro. Van saliendo y se hace el enojado y me cachetea, y a veces yo sí me enojo y le contesto y nos peleamos y luego le digo sus verdades. Yo creo que soy el único amigo de Conan que le dice sus verdades. Okay. Yo sí le digo, compadre, estás bien pendejo. Entonces, una vez estábamos en un evento allá en Dallas, estábamos en Dallas, Texas. Hicimos un show y al día siguiente nos fuimos a comer a un Denny's. Y pues como nos dormimos tarde, nos levantamos tarde, y ya era como la 1, 2 de la tarde. Y empezó Conan, no, hombre, es que nosotros vamos a partir de su madre a Franco Escamilla y al otro, porque somos comediantes. Le dije, a ver, compadre. A ver, no somos comediantes, no digas pendejadas. Yo soy un conductor de televisión que espontáneamente dice una tontera y la gente se ríe. Y tú eres un pinche luchador que lucha en cámara lenta, güey, y que no eres comediante. Entonces, no me salgas tú con que eres... Somos comediantes. Además, un pinche chiste no lo puedes ni platicar. Porque de repente va platicando un chiste, se le atraviesa un caballo y habla del caballo y luego, ¿dónde me quedé? O sea, Conan no se graba nada. Tiene le llaman el trastorno de déficit de atención, que lo hace muy destacado en algunas otras cosas,
pero en las que se necesita que haga, pues no se graba nada. Entonces, él no puede participar en una obra de teatro porque no se sabe el guión, no se lo aprende. Okay. Entonces, él va diciendo las cosas así esporádicas, perdóname, espontáneamente, a que se vaya dando. Y ese es mi compadre. Y él ya creía que podía ser comediante. Sí, digo, sí hace reír Pues con sí, sus estupideces, con tonterías que dice. Y ese es el personaje que él ha sacado. Es un personaje muy ligado a la realidad, o sea, claro, a la forma de ser de él, porque él es un yo-yo. Él es el yo hice, el yo logré, el yo esto y tú no, y yo, y que soy, voy a ser diputado y que el día voy a ser alcalde y que voy a ser gobernador. Pues vive en su mundo y se respeta, ¿no? Cada quien vivimos en un mundo de caramelo y es el mundo de él. Oye, y antes de que concluyamos, porque obviamente no te queremos quitar mucho tu tiempo, a la hora. Pero cuéntame algo en temas familiares, porque hace un tiempo también estuvo ahí que si la pelea con Maffer, que si no, que si el apellido. Muchos creemos, muchos ya tampoco creemos, ¿no? Esta parte es platicada, fue show, no fue show, se pelearon. No, Maffer tiene tiene su propio criterio, ella podrá decir sus cosas, yo respeto lo que mi hija dice. Ella sí entiende mucho el tema del show. Yo creo que muchas de las cosas las dice sin sentir realmente lo que significa alguna declaración como quitarse el apellido. Yo creo que nunca lo haría, pero pues le da alimento a los detractores para que pues den de qué hablar. Totalmente. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en tu trabajo que haya afectado a tu familia algún día? No he hecho nada. De hecho, siempre platico con mi esposa. Mi esposa sabe qué tipo de hombre soy. Y ahora que me puse muy malo del COVID, que me fui al hospital, en julio del 20, hablé con ella por teléfono y le dije, mira, si yo me llegara a morir, ten la plena seguridad que si llega una mujer diciéndote que tiene un hijo mío, que tiene una relación, mándala a chingar a su madre. Nunca me he metido con nadie, nunca he tenido un amorío, nunca he tenido un free con nadie, nunca. Entonces quédate tranquila y las cosas como son. Trabajé para ti y trabajé para mis hijos. Entonces, esas cosas, quítatelas de la cabeza. Quédate muy tranquila. Y, pues ha sido realmente el tipo de persona que soy. Aquí está conmigo Fabián Hernández, me ha visto trabajar ya durante 2 años, casi 3 años. ¿Cuántos años tenemos? 2 años y medio, y sabe que soy un hombre dedicado a su familia, los negocios, trabajo, cómo crecemos para bien, cómo hacemos un negocio para bien. No andamos chingando gente. No le hablo a una persona, préstame dinero y luego nunca te pago nada. Dinero que pido prestado, dinero que pago. A mí me ha fallado mucha gente, me han burlado, me han engañado, me han estafado. Los he demandado, es la única manera en la que puedo recuperar la lana. Pero Fabián ha sido testigo de los últimos broncas en las que me he metido y juicios en los que estoy metido, buscando la recuperación de lo que me roban. ¿Por qué? Pues porque a veces uno sigue cayendo en el confiar en las personas y se te saben meter y te convencen y mira y se te mueven por aquí y por acá y pareciera que te ayudan, y cuando llega y se gana la confianza viene el puñal. ¿Cómo te han estafado? Pues me han estafado de diferentes maneras, personas que dejas en un puesto importante y en donde se maneja efectivo y ahí empiezan a la uña, empieza claro, para acá y luego pasan un recibo por otro y esconden acá otras cosas. Y luego tú das dinero para una obra y la obra no se hace y se quedan con el dinero y luego dicen, no, pues tú no me diste eso. No, es que no quedamos en esas cantidades. Y entonces, hijos de su chingada madre, ¿cómo son los seres humanos tan desgraciados como para hacer ese daño a una persona que no hace daño a nadie? Por el contrario, pues si trato de ayudarlos, los ayudo y pues yo no les quito nada. Al contrario, pues trato de que ellos crezcan. Pero pues así hay de todo en la viña del Señor. Chavana, a mí me da mucho gusto platicar contigo, pero hay una sola cosa que mucha gente ha dicho y dicen que eres como Fiona.
la de Shrek. Ah, que no. de día eres uno y de noche eres otro, refiriéndose a este personaje que vemos en pantalla. Bueno, yo creo que hoy has platicado con el que no sale a cuadro. Ok. Hoy estás platicando con el señor Ernesto Chavana. Cubos. Cubos. Si estuviéramos aquí haciendo lo que hacemos en la noche, te diría, ¿me permites, animal? Déjame terminar y luego ya continúas con otra pregunta. Pero ese es un personaje que está muy bien elaborado, que ya es en automático. Entras tú al aire y ya 3, 2 y ¡hey, familia! ¿Y qué creen? Pues no cree que esta muchacha se fue a operar otra vez. Te vas a morir en un quirófano. ¿Y cuánto pagó? Ya haces una historia que puede generar interacción, que hay interés, ganchas al público, pero pues es un personaje muy bien estructurado. Chavana, por último, estabas en el hospital por tema COVID. Ajá. Sentiste que la vida se acababa. Sentí un momento, mira, yo sabía que no me iba a morir ahí, Ok. pero sí pasé un par de días muy complicados en el que no quería saber de nada ni de nadie. Mi teléfono que me permitían tener lo hice a un lado, ya del estado difícil que yo guardaba, a lo mejor ya desforzado o sin querer saber de nada para estar nada más en contacto con Dios, orar, pedir por la salud y pues que me recuperara pronto. Estaba más bien pidiendo un poco más de tiempo para recuperarme, no porque dijera yo me voy a morir. Sí, de repente toqué temas con mi esposa como el que te acabo de platicar o con mi hija Patricia, que es la mayor, para decir, mira, mija, tu carrera está pagada, hay un seguro para que tu carrera se cubra si yo llego a faltar, pero está en tal parte, agárralo y tenlo. Pero son cosas que se tienen que aterrizar porque pues Dios no quiera y te pasa algo y pues por lo menos enteraste en algo a tu familia. Hay muchas cosas que tendría yo que hablar con ellos de todo lo que su papá hace todos los días. Como no andan conmigo mis hijos, pues habría que contactarlos y decirles exactamente todo lo que les puedo dejar. Wow, Sí, definitivamente. la que sabe es mi esposa porque es la que es mi acompañante y la que firma junto conmigo los documentos. Todo. Así es. Sabe, informada. Todo. Mi vieja está informada de todo y es con la que platico de todo. Dicen que hay una tercera firma, Fabián Hernández. No, Fabián Hernández, lo único que firma es es darle el palomazo a los videos. Su cheque quincenal. No, y le gusta correr gente. Tenemos un programa de redes sociales los lunes, los martes y los miércoles. Y ayer corrió a Lalo Elizondo y a Regina Jones. Por cierto, Lalo Elizondo me hizo una jeta ayer. Digo, pero pues bueno, yo no soy, es Fabián. Fue Fabián. Fue Fabián. Ernesto, mucho gusto, Al muchas contrario, gracias. mi querido Samsung, Sony, o Hitachi, no, me dio mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias por darte a conocer esta parte, como bien dices, que pocas veces podemos conocer de alguien, de Ernesto Chavana, a quien vemos, a quien hemos crecido en muchísimos programas, saber cómo llegaste, saber cómo has crecido y saber lo que hay detrás del personaje que vemos en televisión. Muchas gracias por estar Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.